Familia, muy buenas, ¿cómo estáis? Vamos con el reporte de la semana pasada. Hoy es domingo 23, así que vamos a revisar el domingo anterior, no sin antes mencionar tres cosas. La primera, agradecer de nuevo a toda la gente que estuvo en la Mastermind, que estuvo ahí en Málaga, con bueno, toda la edición de ProTrader 2.0, mi equipo, Albert Suriol, David Villota, varios invitados, etcétera, etcétera. Lo primero, mil gracias a todos porque fue una auténtica locura y ya tenía un poco de ganas también de estar tranquilamente aquí en la oficina y centrarnos en lo que realmente importa, pero brutal, increíble, o sea, me voy con unas experiencias y me voy con unas anécdotas y me voy con, bueno, unas cosas para contar increíbles y sobre todo el cariño y el agradecimiento de la gente, o sea, increíble, mil gracias a todos. Segundo, voy a dejar 14 días gratis en un enlace en la descripción para que podáis acceder a Telegram, porque siempre lo veis a semana vencida. Es decir, vosotros vais a ver ahora los resultados de toda la semana anterior. Sí, veis el vídeo reporte de cómo se prepara, pero veis los resultados. ¿Qué quiere decir eso? Que desde ahora hasta que lo veas, el enlace va a tener una validez de una semana. Si tú esto lo estás viendo desde la fecha de la publicación, 15 días después, que sepas que el enlace no te va a valer. Pero si lo ves dentro de este rango, vas a poder entrar 14 días gratis y vas a ver absolutamente todo a tiempo real, ¿vale? Que esa es la mayor diferencia. Yo ahora termino esto y me pongo a grabar el vídeo reporte para enviarlo acorde a esta semana que entra, ¿vale? No de la semana anterior, no tendrá mucho sentido. Y por último, y no me enredo más, os dejo con el vídeo reporte y vuelvo luego con los resultados. Voy a dejar otro enlace en el que vais a poder registraros de manera completamente gratuita para la masterclass que voy a impartir el día 9 de abril a las 7 de la tarde, horario de España. ¿Qué quiere decir eso? Pues que vamos a hablar de fundamental. Voy a desmontar muchas cosas que conocéis, me vais a conocer un poquito mejor y al final del todo habrá una apertura de plazas para la tercera edición de ProTrader y van a haber muy pocas. Si os digo que en prescripción hay más de 400 personas y hay más de 1000 ya en el grupo donde voy a mandar el enlace, os debo decir que va a haber muy pocas plazas, ¿vale? Dicho esto, no me enredo más, os dejo con el vídeo reporte y luego vuelvo con los resultados de esta semana. Chao familia, disfrutad del vídeo. Buenísimas tardes. Vídeo reporte, un poquito tarde. Domingo 16 de marzo. Que lo primero, agradecer a toda la gente de Protector 2 en el evento. Espectacular. Pero vamos a lo que interesa. Semana cargadita. Bastante cargadita. Le he estado echando un vistazo por encima. No os lo voy a negar. Hemos estado aquí comentando, pues, con varias de la gente cómo está el tema. Y vamos a empezar por el lunes 17. Con las ventas minoristas subyacentes, estamos hablando de 0,3 frente a los menos 0,4 de la vez pasada. Cambiamos un poquito ya a positivo y esto ahora vamos a ir viendo cómo se correlaciona en cierta medida con bueno, ciertos puntos a los que estamos llegando, cierto acontecimiento que comentaré a final de semana pues para el viernes y alguna otra cosilla más que no vamos a dejar en su posición, pero probablemente nos estemos acercando a la tan esperada o buscada baja de tipos de interés por Donald Trump, aunque a mi parecer está más cerca que lejos. Si pensáis con un poco de perspectiva, vemos que a principio de año se esperaba para pues verano, vamos a decir. Luego se pasó para septiembre, y luego para diciembre, y ahora ya estamos tirando otra vez para atrás, porque realmente si vemos los resultados de Estados Unidos las últimas dos, incluso tres semanas, vemos como muy probablemente la economía esté un tanto más contraída. Simplemente si veis datos de consumo, veis los ingresos medios por hora que de nuevo han bajado y bastante, veis el desempleo y veis otros muchos que han bajado ahí, pues quiere decir que la economía está un poquito más fría de lo que debería y es la excusa perfecta para que Donald Trump lleve a cabo lo que tanto quiere. Como digo, lunes ventas minoristas subyacentes y ventas minoristas más normales a nivel mensual. Ambas esperan positivas, así que muy probablemente la afectación de USD sea positiva principios de semana. Ahora lo hilaremos un poquito más con esto que digo. El martes tenemos vacaciones, vamos a decir, aunque ahora veremos también dos estrellas. Miércoles día 19, cuidado, tipos de interés para Japón, en este caso se prevé que los mantengan. En este caso sí que estoy bastante de acuerdo, aunque Japón eh,
últimamente pues no ha estado muy fino y si encima lo comparamos con, por ejemplo, el euro, como el trade, que bueno, lo puedo poner aquí en pantalla directamente, el trade de la semana pasada, eh, que ya lo habéis visto, simplemente si subís un poco ya lo habéis visto, pero la realidad es que ¿qué porcentaje, qué probabilidad hay de que esto cambie después de haber visto semejante subida? Hombre, pues tienen que pasar cosas y en concreto Europa y Alemania, como veremos ahora, con el IPC en la zona euro, no creo que vaya a ser tan doloroso el cambio. Hablamos de esos 2,4 que si abrimos un poquito las previsiones anteriores, un poquito los datos anteriores, eh, contemplamos que nos mantenemos más o menos en esos mismos rangos, 2,5, 2,4, 2,3, 2,4, 2,3. Si encima le sumamos la bajada de tipos, pues muy probablemente que volvamos a recuperar los 2,5 simplemente por compensación con los tipos. Y encima, si le sumamos una mejora en el desempleo, perdón, sí, una mejora en el desempleo, le sumamos pues, una mejora en el IPC de Alemania también, pues creo que hay bastantes puntos en los que puede estar bastante al alza. Inventario de petróleo crudo, como siempre, hasta última hora no vamos a tener ningún tipo de previsión y esto sí que va a afectar a USD CAD, sobre todo en concreto a la parte del CAD dependiendo de cómo salga. Y aquí llegamos a lo que interesa de verdad, bueno, a lo potente. Proyecciones económicas, reunión del FONC a las 7 de la tarde, comunicado, decisión de tipos de interés del 4,5 al 4,5 y ahora abrimos un poco, quizá la parte más larga de este reporte, simplemente buscando bueno, esos motivos por los que creo que puede pasar una u otra cosa. Y por último, como ya sabéis, siempre la rueda de prensa del FONC. Vamos a verlo en directo. Empezamos. Voy a tratar de que lo veamos en directo porque estaré de viaje ese mismo día. Entonces, a las 18:30, si todo está en orden, directo, viendo tipos de interés de USD y nos mantenemos hasta ver la rueda de prensa a ver hacia dónde va. Tengo ciertas, no sospechas, sino basándonos en los datos anteriores y presionando también la política fiscal que quiere adoptar Donald Trump, de que quizá esa bajada se acelere o sea ya. Vemos el enfriamiento de la economía, vemos que al final los últimos datos no han sido muy allá. Vamos a sumarle también que el viernes es el vencimiento de las opciones, o lo que se llama hora bruja, y a partir de las 12 de la mañana, horario de España, hasta el lunes a las 12 de la mañana es cuando más o menos se empiezan pues, a liquidar todas esas posiciones con las aperturas de los mercados hasta los posibles cierres. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a ver posibles o bastantes caídas. Si esto lo extrapolamos a un par como por ejemplo el euro dólar, pues yo no digo que haya agotamiento del euro, pero veo que va a haber quizá más fortaleza a nivel de USD. Y en base a eso, si pasamos luego a la parte técnica y valoramos dónde o los puntos en los que estamos, pues quizás sea muy probable que esa parte de retroceso donde estábamos empiece a llegar a su fin. Y ahí realmente iniciamos un nuevo ciclo con ese vencimiento de las opciones, tanto opciones de Forex como opciones de futuros, de acciones, etcétera, etcétera, que esto impulsa en el precio un nuevo ciclo durante los próximos 3 meses, ¿vale? Para mí, a nivel de porcentajes, como hablamos siempre, mm, tampoco voy a pillarme tantísimo en los dedos porque al final esa bajada de tipos sí es que sí es verdad que se prevé un poquito más adelante, pero yo diría que entre un 30 y un 40% hay opciones de que esto se baje. Después tenemos un mayor porcentaje, hablamos del 50% aproximadamente, de que lo mantengan y ahí ya pues el restante 20, 15, incluso 10 de que lo suban. Es muy poco probable, pero bueno, nunca digas nunca. Por último, jueves, porque el viernes no tenemos nada. Festivo para Japón, comparecencia de Christine Lagarde. Y aquí hay un dato bastante interesante que hemos estado comentando antes, que son la decisión de tipos de interés con unos tipos de interés muy bajos y aunque sea en descenso para Suiza y la decisión de tipos de interés para la libra, aunque se prevé que los van a mantener y siendo muy altos, tengo una ligera sensación de que van a continuar a la baja. También un poco con la economía un tanto débil, el PIB de la semana pasada lo vimos también negativo y denotamos ese enfriamiento, esa contracción en la economía, que la única manera de estimularla es con más bajada de tipos. Por último, para USD, 13:30, cuidado, cambio horario, ¿vale? Petición de subsidio por desempleo y dice manufacturero de la Fed, ambas negativas para USD. Quizá esto sea un poco
contrario a este contexto que determinarán los tipos de interés y en base a eso pues le daremos más o menos validez a esto. Y por último, las ventas de vivienda de segunda mano, que también se esperan negativas y quizás sea el momento de que con esa bajada pues empiecen a cambiar los datos y estimular la economía. Repito, no es una hipótesis ni nada parecido, sino que, eh, bueno, vamos a esperar a que salgan los datos miércoles a las 19 y en base a eso tomamos decisiones eh, referentes a USD. El resto me parecería un poco suicida, repito, no son hipótesis, son simplemente viendo los datos previos. Desde hace 2, 3 semanas vemos como USD se desinfla un poco y encima si le sumamos, pues si pasamos aquí a USD, perdón, a euro dólar, pasamos por ejemplo al gráfico de diario, al gráfico de 4 horas, veis semejante subida. ¿De dónde viene? Pues ya hemos comentado la baja de tipos, hemos comentado la mejora o la salida de la deflación en Alemania, hemos comentado también la mejora en el desempleo, pasando de esos 11.000 a esos 15.000. Bueno, pues hay indicios de que esto va a continuar. Le sumamos, por ejemplo, el euro JPI. Sí, vimos cierto retroceso, pero el precio no es que haya dado un cambio radical y no hay nada a nivel macro que lo haga cambiar. Entonces, por mi parte, a nivel de euro, sí que tendría que bajarme hasta esta parte. Tomando liquidez por debajo de esto ya me parece excesivo. Para mí tiene que tomar previa liquidez de estos máximos y muy probablemente continuar. A nivel de Japón no se esperan muchos cambios con los tipos de interés. Entonces, también hay que tener un poco de paciencia con los USD. Si vemos, por ejemplo, USD-CAD, el posible escenario, ¿vale? Este sí que es una posible hipótesis a principios de semana, eh, que con esos datos positivos, esta primera entrada que tengo aquí tomando liquidez por debajo de estos mínimos, sí que puede ser viable. Ahora bien, sin la confirmación de la bajada de tipos, yo esto no lo vería como el trade de mi vida. Lo vería como probablemente un posible trade más así. Y esto inclusive se puede tomar con una temporalidad menor, con un SL incluso menor, incluso repartir la entrada en dos, como muchos ya sabéis, y no rompernos tanto la cabeza porque al final no va a ser, como digo, el trade de la semana. El otro posible escenario, ya entrando en esa bajada de tipos y que esto empieza a fortalecerse sumado a los datos iniciales de la semana, junto con posibles datos negativos que ahora veremos de 2 estrellas para Canadá, muy probablemente esto inicie dicho cambio después de todo lo que traemos previo. Si vamos aquí a las 2 estrellas, para que veáis esto que os digo, vais a ver cómo realmente, y a ver, voy a ver que tenga puesto Canadá, que la semana pasada me lo dejé, ¿vale? Vais a ver cómo realmente eh, hay una serie de datos que no es que sean muy positivos. A principios de semana sí, y es un poco lo que hablamos para ir a tomar la liquidez previa, o la pequeña o poca liquidez que estamos buscando para que eso active, junto con la inversión en activos. Y por último, fijaros, el IPC ya cambia un poquito, por la bajada de tipos, evidentemente. Y si le sumamos también pues un escenario, un índice de precios, un escenario que, bueno, hay cierta comparecencia, y un escenario sobre todo con las ventas minoristas, que fijaros el dato, cero, joder, más redondo imposible, pues impulsamos ese inicio de semana con una posibilidad de ver esto en el gráfico y mitad de semana en adelante empezar a ver quizá esto. Que esto se va a impulsar más hacia arriba o más hacia abajo dependiendo de, como digo, los tipos de USD. Quizá puede ser un tanto complejo tomar decisiones antes de tener, pues, claro al 100% los tipos de interés. Bueno, eh, diría que sí, diría que quizá el escenario más viable sería esperar, pero muy probablemente este trade se dé antes bueno, de que salgan los propios datos de tipos de interés. Entonces, puede ser una opción a contemplar, quizá como un trade más a corto plazo, por ejemplo, algo tal que así. Esto quizá me gustaría más, porque estamos hablando que al final, por ratio, por SL, por timing, por duración, quizá me compensa un poco más hacerlo que no el hecho de esperar un trade más H4, más ciento y pico pip, 200 pip, que bueno, lo que hemos podido buscar la semana pasada con Euro JPI, como os dije que yo dejaría correr. A nivel de Libra, vemos una previsión de que se mantienen los tipos. Yo no me rompería mucho la cabeza y me iría directamente a ver un GBP-CHF por ese factor diferencial que hay entre Inglaterra y Suiza. Y ahí yo creo que sí que me posicionaría
pues buscando esa toma de liquidez en dos opciones, ¿vale? Digo dos opciones porque, de nuevo, esa previsión está un poco en el aire. Vemos cierto enfriamiento también en la economía de Reino Unido y para estimularla, evidentemente, tiene que caer o tienen que bajar los tipos de interés y la realidad es que los datos de la semana pasada no es que fueron, no es que fueran muy amigables. Sí es verdad que salvando las distancias con Suiza, ese factor diferenciador nos puede marcar una posible toma de liquidez por aquí arriba. A ver, no hay mucha más información aquí, por ejemplo. Y la realidad de esto es que este movimiento puede ser el movimiento, como ya se ha producido aquí, más intradía, para luego de aquí poder buscar, pues, muy probablemente lo siguiente. De aquí para allá, aquí para acá, y de aquí continuar fuerte al alza, siempre y cuando veamos el escenario, como digo, de bajada de tipos. Si se mantienen los tipos, quitar esta subida y probablemente nos encontremos eso, ¿vale? ¿Desde dónde sería la opción contraria buscando el escenario de la bajada de tipos? Pues muy probablemente tomando la liquidez por debajo de este punto y exactamente buscando un punto de entrada, pues tal que aquí, ¿vale? Repito, contemplando los dos posibles escenarios, que mantengan los tipos o que continúen, eh, bueno, que continúen y que los mantengan en lo mismo, que los bajen, ¿vale? Ambos escenarios es lo que estoy barajando ahí. También esperaría realmente a que salieran esos datos. Por último, Australia, Nueva Zelanda. Muy probablemente sí que podamos enganchar aquí algo, porque por ejemplo para Australia no hay nada muy relevante y muy probablemente buscar pues una contra, eh, no una contra, sino un movimiento de continuación de lo que venimos, porque si al final veis un OCHF, veis un OutJPI, un OutUSD incluso, pues tenemos ciertos movimientos similares a la libra. Bueno, evidentemente Nueva Zelanda es prácticamente lo mismo. Australia baja tipos, Nueva Zelanda los baja y si ponéis el gráfico de AUD NZD es prácticamente un calco. Si una sube, la otra lo sube, con lo cual el gráfico es una arriba y la siguiente hacia abajo. Con lo cual, tomando decisiones un poco racionales con la bajada de tipos de Suiza, tratando más aún de estimular la economía, una posible opción de toma de liquidez sin mucho dato de Australia para esta semana, estaríamos hablando que esto sería pues más o menos aproximadamente por aquí. Y repito, continuando todo lo que traemos desde la parte alta. Aquí sí que buscaría un trade un poco más swing porque, bueno, la situación en la que es, repito, para Australia encima, si abrimos el abanico de posibilidades, tenemos un cambio de empleo negativo, que no lo he comentado antes, pero ya os digo que hay un cambio de empleo negativo. Aquí está. Cambio de empleo 31.4, 44.0. Sí es verdad que es un dato un poco complejo, pero es importante y simplemente esa previsión va a generar cierto sentimiento y va a generar a la vez cierto movimiento. Súmale la bajada de tipos, que ya se sabe que va a ser así para Suiza. Dudo mucho que ese dato cambie y encima se mantengan. Vamos a decir que esto sí que se puede aproximar a trade de la semana. Si encima también vemos un poquito el timing de cuando esto se produce, datos malos el jueves para Australia, miércoles los datos de Suiza, pues ahí realmente vemos esa posible correlación en tiempo frente a lo que pueda tardar en activarnos esto. Y este sí que para mí puede ser uno de los trades de la semana, salvando las distancias con un trade un poco más corto y quizá inclusive un trade más intradía en largo en USD CAD. Este ya me gusta el escenario más para dejarlo correr. Quizá no es el par más adecuado para dejar una doble entrada con un SL un poco más pequeñito, porque por norma general los dólares australianos siempre suelen tener un tanto más de drawdown, ¿vale? Pero no es descabellado que podamos utilizarlo así e incrementar un tanto el ratio. El resto no me complicaría más porque Nueva Zelanda tiene la situación muy similar a la de Australia. El resto es comparar con USD, que es complicado, con JPI, que es complicado, con Canadá, que tres cuartos de lo mismo, y con Suiza es el mismo escenario que estamos viendo en Australia. Y si tengo que elegir entre Australia y Nueva Zelanda, me cuadra un poco más la economía de Australia, aunque sean muy similares, pero simplemente por mayor volumen y mayor rapidez de movimiento. Oro, intratable, estamos hablando que yo ni siquiera lo vi el otro día, o sea, desconecté por completo el viernes, pasando los 3.000, o sea, una barbaridad.
y por el momento no tocaría absolutamente nada más. Así que para mí, trade de la semana, AU, CHF. Y vamos a poner el ojo quizá con un trade más intradía en USD-CAD y tenemos ahí un par de economías. Miércoles, 7 de la tarde, nos vemos en directo, bueno, un poquito antes, 18:30 horario de España. Nos vemos en directo los tipos de interés y muy probablemente eso sea lo que marque rumbo las siguientes semanas y marque rumbo pues casi próximos meses, porque si inicia ya la bajada de tipos, lo que viene va a ser fuerte. Y estamos hablando que de últimas, todas, absolutamente todas las economías, lo que han tenido han sido medidas preventivas eh, para salvar las distancias de que cuando Estados Unidos tome fuerza, que estén un poquito más equilibradas. Así que nada, familia. Voy comentando a mediados de semana y nos vemos en directo. Chao, buena semana. Bueno, y como habéis visto en el vídeo reporte de la semana, había varios trades preparados, ha habido alguno que he ido añadiendo. Teníamos hora bruja el viernes, el que no sepa qué es esto, pues que indague un poquito más, aunque yo lo explico aquí, así que si estáis un poquito pendientes, simplemente paráis el vídeo y leéis. Y teníamos esto, bueno, en líneas generales, ya noticias bastante relevantes, como por ejemplo los tipos de interés para Japón, el IPC en la zona euro, los tipos de interés de Estados Unidos, tipos de interés para Suiza, tipos de interés para Reino Unido. Había bastante movimiento, ¿vale? A lo que yo le presto especial atención a UCHF por diversos motivos, como están explicados en el reporte. Le presto atención a USD-CAD y sí que es verdad que si os habéis fijado, en el reporte comento esta entrada, pero hay otra bastante más abajo, que aquí está cortada para que no se viera. Pero en el vídeo reporte sí que sale, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque ahora vais a ver cómo iniciamos la semana con un SL, pero con la de más abajo activada, que luego a futuro nos daría un 2% para esta semana facilito. Asumimos este primer SL, ya descontado, AUCHF la mantengo y añado un trade en largo en Nasdaq, ¿vale? Aquí lo comparto en diario, entro prácticamente a mercado, por no decirlo, entro a mercado, cierto SL, cierto TP, y a partir de ahí me voy adaptando a las situaciones. Voy viendo Japón, cómo se va moviendo. Por ejemplo, AUCHF no llega a activar mi orden por escasos pip y generar el movimiento que quería hacer. Sí que es verdad que canceló la orden ya, porque ya el movimiento está descontado. Ciertas hipótesis sobre si los tipos de interés se iban a bajar o no. Y por ejemplo, con el largo de Nasdaq, yo evidentemente entré en una fase 1, entré en mis cuentas reales y en la fase 1 entré más fuerte. Como veis, aquí paso una fase 1 en el trade del Nasdaq compartido con todos. Esto sí que es verdad que estaba en vivo, bueno, en vivo, estaba en la villa con Gerard y con Rossi y les compartí este trade. No lo cogieron, no voy a decir nada más, pero fue el trade que compartí con absolutamente todos vosotros aquí en Telegram, ¿vale? Se iba moviendo ya bastante bien, empecé a gestionarlo en el 1-2 y a partir de ahí la reentrada de USD-CAD pagando muy, pero que muy bien. Reporte global, añadíamos ya pues que llevamos un 4% en el mes de marzo y esto sin contar ni el final de Nasdaq ni el final de USD-CAD, que eso sí que tengo que actualizarlo. Y vemos como Nasdaq cumple a la perfección el setup marcado o entrada a mercado, trade espectacular, el cual yo debo confesar que lo cerré en un 2% y contabilicé solamente el 2%, no contabilicé el 100% del trade, pero si hubo alguien que lo aguantó, genial. ¿Qué estaba esperando yo? Como dije, viernes, vencimiento de las opciones, tanto de futuros como de acciones, como de alguna que otra. Y veo que después de todo lo que ha hecho el euro, veo que ahora es momento de iniciar una bajada por este vencimiento de las opciones, por diferentes motivos, por varios datos también, favoreciendo un poco al dólar. Y al final, bueno, USD-CAD sumamos ese 2%. Y vemos cómo euro-dólar empieza a tirar, a tirar. Vengo a explicar la hora bruja,
por si a alguno os interesa, paráis el vídeo y lo leéis aquí, o si bajáis a la descripción, tenéis el enlace para acceder 14 días gratis y ya lo veis mejor desde ahí. Y vemos como el viernes antes de que termine, pues encarriló buen rumbo, pero no ha llegado donde quería llegar. Y yo sí que es un trade que mantengo abierto, es más, os lo voy a enseñar aquí a cámara para que veáis que es verídico. La cuenta es real. No sé si se llegará a ver mucho, quizá el brillo no lo deje, pero bueno, ahí está. Llevo 3.000 dólares en profit, corriendo, y ahí de momento se va a quedar, independientemente de ello. Esta ha sido nuestra semana. Tenemos que sumarnos el -1 de USDCAD y el +2 posterior, con lo cual +1 en USDCAD. AUCHF nada, no activó. Tenemos que sumarnos el 3%, aunque yo me sumé un 2% y eso es lo que me voy a quedar en Nasdaq, con lo cual ya partimos de un +3. Y hay que sumar, bueno, el 1,2 que llevamos en euro-dólar, que evidentemente no está cerrado, pero está asegurado. Con lo cual hay que sumar un 5% al total de la semana, que yo lo tengo aquí y no está añadido, ¿vale? Ahora esto lo modificaré y cambiaré de momento el total del mes, que vamos en un +7%, ¿vale? Creo que +7%. Con lo cual, muy buen mes. Esta última semana prácticamente va a ser de no rompernos mucho la cabeza y lo veréis en el video reporte de la siguiente semana. Yo me voy a prepararlo y tú vete a la descripción y te inscribes para la masterclass, que aprendas lo que te voy a enseñar el día 9 de abril a las 7 de la tarde, y encima te he dejado gratis 14 días de acceso a mi Telegram. No te puedo decir más, el resto son excusas. Que tengas una feliz semana.